tenemos un invitado. Lo invito al profesor y asesor pedagógico Javier Barbosa a presentarlo. Hola. Bien, buenos días. Mariela Pena, ¿sí? La coordinadora del área de comunicaciones, yo le di una historia que participó en un concurso literario donde contaba una experiencia que me enteré en detalle el año pasado. ¿Sí? Se trataba de una situación que yo conocía como adolescente, y para dar un poco de contexto, vamos a decir que mi adolescencia fue en plena dictadura. ¿Sí? Comencé a estudiar en el año 78, primer año, y me recibí en el 83 cuando volvió la democracia. En una escuela técnica ubicada en el barrio de Floresta. Era una escuela que tenía una parroquia, ¿sí? Salesiana, no sé si conocen Don Bosco, ¿no? Bueno, una escuela de Don Bosco, y una escuela donde particularmente los curas, así que podían ser un poco polémicos para la orden, los mandaban ahí porque era como un lugar tranquilo. Floresta era un barrio como ahora muy de casas bajas y de gente obrera, ¿sí? Y esto hacía que, bueno, los que íbamos allí también éramos gente, digamos, escasos recursos, ¿sí? Bien, en este contexto yo traigo amistad con uno de los curas que se llama Mario Leonfanti, una persona muy llamativa en cuanto a su forma de ser, muy así directa, ¿no? Y un tipo con el cual fuimos a ayudar a un pueblo mapuche en el sur mientras estábamos en el secundario. Todo esto en plena dictadura, en una época donde no se podía hacer nada de esto, ¿sí? Porque era mal visto, y logramos hacer una obra, y mientras trabajábamos en el sur, hablaba mucho con este cura y me contaba que los sábados tenía una actividad especial. No me daba muchos detalles, pero me daba a entender que era algo así importante. Entonces, los días sábados, ¿sí? Se daba esta actividad que después siempre me quedó, o sea, me fui enterando de qué se trataba, pero igualmente siempre buscaba más información, sobre todo porque en los años 90 falleció este sacerdote, ¿sí? Y bueno, lamentablemente falleció joven porque vivía durante toda su vida con un solo pulmón, ¿sí? Debido a una enfermedad, lo cual hacía que la cosa fuera mucho más, tal vez, me quedaba sin el testimonio de él. Y ahí empecé a buscar quién me podía dar testimonio. Bueno, la vuelta de la vida hizo que me conectara con la gente que había estado en esa experiencia, que se encontraron el año pasado, en diciembre, y entonces yo ahí como esta curiosidad que tenía décadas, fui y escuché los testimonios, entre otros los de Gabriel. ¿Sí? ¿Y por qué en el día de hoy? ¿Qué tiene que ver con la noche de los lápices? Bueno, los chicos de la noche de los lápices estaban buscando un derecho, el derecho al boleto estudiantil, que tal vez para ustedes es algo natural, ¿sí? Porque ya está instalado. Pero ese derecho se conquistó con mucho dolor, con mucho esfuerzo, ¿no? Lo dijo recién el profesor Maldonado, ¿no?
Entonces, de la misma forma, todos los chicos que eran hijos de desaparecidos en plena dictadura no tenían derechos. Sus padres no existían, ¿no? Habían desaparecido y nadie velaba por ellos. Este Estado, que justamente se hizo terrorista, no veló por los derechos de estos pibes. Y entonces, eso es lo que vio este cura, ¿no? Que había pibes que muchas veces se acercaban a los familiares a pedir ayuda y que después de pasar por muchos lugares del Estado y también de lugares religiosos, pidiendo que lo ayuden, porque ese chico le pasaba de todo tipo de cosas, médicas, psicológicas, educativas, bien, y no encontraban respuesta en ningún lado, y este cura empezó en diciembre de 1978 a pensar un proyecto que fue el que llevó a cabo, entre otras personas, con Gabriel. ¿Sí? La conexión entonces, para traerlo el día de hoy, es para mostrar cómo otra experiencia, que la verdad que no se conoce mucho, ¿sí? Pero hoy se sabe que hubo 3 experiencias en todo el país donde gente así adulta trató de colaborar, de ayudar a esos niños que estaban desprotegidos, ¿sí? O que podían ser también en algún momento secuestrados y desaparecidos. Hola, buenos días. Bueno, como acá comentaba Javier, soy Gabriel Benet, soy psicólogo y de alguna manera esta experiencia que comenta en general pasó muy desapercibida, digamos, no fue mediatizada, no fue difundida. Recién en los últimos años estamos un poco tomando quizás dimensión del lugar casi exclusivo que tuvieron estas experiencias, que fueron muy poquitas. En aquel momento yo era un joven recién recibido, me estaba recibiendo de una carrera que planteaba su formación como psicólogo casi exclusivamente en los consultorios. Así que para mí, acercarme a una experiencia como esto significó un doble aprendizaje, sino no solo pensar en términos grupales, sino a la vez algo que nos encontramos en ese momento, los que éramos psicólogos, que éramos 4 en un comienzo, que era que no había textos, no había literatura. Recurrimos a profesores nuestros, a nombres que en ese momento escribían libros, que nosotros habíamos estudiado en la facultad. Recurrimos a algunos de ellos que logramos contactar, y en realidad todo lo que se podía hablar era la experiencia de desarrollo del niño, la evolución del niño, determinadas experiencias que vivían los niños, pero esto de que se llevaran a sus padres, padre, madre, abuelos, ante su presencia, y no solo que se lo llevaran, sino que quedara la incertidumbre permanente, porque bueno, uno podría decir, bueno, después de un tiempo nos mataron, pero no había respuesta, para los que no están tan tema, el proceso de duelo requiere de múltiples reafirmaciones de eso querido se perdió. Uno es los rituales de los velatorios, otros son sacar la noticia, de otros las publicaciones, otros en
profesión que con el tiempo muchos dicen, bueno, está tan buena, pero este era el sentido común que decía. Era imposible. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que se pudo trabajar en el tiempo y que era un duelo sostenido. Se hablaba de duelo sostenido, porque no se podía hacer un cierre de lo que implica un duelo. Este era uno de los factores. Pero el otro de los factores era quién era que se había llevado a los familiares, quién era el responsable. Y el responsable, a veces más sabido, otras veces menos sabido, pero generalmente se sabía, el que se había llevado a los padres, esos seres queridos, protectores, calores de cuidados y desarrollo de su subjetividad, de su persona, el que se los había llevado había sido aquel que era el responsable de cuidarnos a todas las personas, el Estado. Todas estas cosas se fueron desarrollando posteriormente. En ese momento era una absoluta incertidumbre en términos de no solo desarrollos teóricos, sino además de nuestras seguridades. Si bien uno cuando es joven a veces no mide totalmente los riesgos y a veces la sensación de que uno está haciendo lo que tiene que hacer, uno, psicólogo joven, quería aportar lo poco que supiera y lo poco que había aprendido hacia práctica, pero quería aportarlo y seguir creciendo con otros profesionales que tenían más experiencia y de alguna manera eso llevó a que fuéramos inventando maneras de intervenir con la temática. Partíamos con los colegas, como les decía recién, se incorporaron médicos de adultos, médicos pediatras, se incorporaron abogados, ya había Mirta ya pertenecía a la parroquia, a la escuela, Nicolás Mario, se incorporaron trabajadores sociales, o sea, maestros ya estaban desde el comienzo. Es cierto, porque un poco lo que inició como demanda era estos niños de la escuela, que primero fueron algunos chicos que manifestaron, mostraron dificultades escolares, entonces maestras sensibles con la temática empezaron a dar voz escolar. Después se dieron cuenta con el tiempo que esto requería otras profesiones. Los adultos responsables de estos niños ya no eran niños, ya que eran los pediatras, porque muchas veces eran abuelas, abuelos. Entonces, temas cardiológicos, había un médico cardiólogo, médicos de adultos y demás para trabajar con los adultos y con los chicos. Profesores de educación física, recreadores, recreólogos. Todo esto se fue armando sobre la marcha en base a la necesidad que se iba percibiendo. Y fundamentalmente, como acá decía Javier, hay que entender que se armó este dispositivo porque ustedes imagínense un momento social donde ir con un niño a un consultorio con los abuelos o el médico que está ahí, el padre, que es de la vida del padre o que es de la vida de la madre. O sea, esto que hoy casi es impensado era abrir una caja de Pandora. Una caja de Pandora, no sé si la conocen, es una caja que sale del olor. No se sabe qué cosas terribles pueden salir. ¿Por qué? Porque los chicos, si bien, imagínense, chicos chiquitos, preparados para no decir por qué,
porque no sabía quién podía escuchar, pero un médico, pero un maestro, y sí, no se sabía quién podía ser de riesgo, porque había situaciones donde personas habían sido denunciadas por médicos, por gente que lo había pedido. Entonces, más allá de que esto fuera un riesgo real que todas las personas que estaban alrededor de los polígonos, había toda una cosa de mucho temor, de mucha, hoy diríamos, de mucha paranoia, que no solo era una cuestión de vida, sino que respondía a cuestiones reales. Entonces, imagínense lo que para esta familia significaba ir a una consulta médica con el niño y que entraran a preguntar, papá, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Por qué lo vienen los padres a traerlo al médico? Y lo traía la abuela y la abuela. Entonces, para que ustedes se den una idea de lo que riesgoso que podía ser esto, se va armando un dispositivo que de alguna manera temporariamente da respuestas a todas estas necesidades que no pueden ser satisfechas por los entornos y por ende por el Estado. Así se crea lo que fue el taller, un dispositivo que, como decía Javier, funcionaba desde poco antes del mediodía, que iban acercándose y transcurre durante la tarde hasta la tardecita noche. Claro, todo secreto, y con los años después, algunas de las personas que participamos en el EI, se formó una asociación civil sin fines de lucro, o de ser, que seguimos trabajando en los juicios de lesa humanidad, de la asistencia puntual, y ya no con esta forma de todos los sábados, sino ya con otra modalidad de institución. Y ahí fue el padre Soma, que era el superior de los salesianos de ahí, de la parroquia, y el padre Soma contaba cosas que nosotros no nos habíamos dado cuenta en aquel momento cuando llegábamos el sábado a las 11, a las 12, el padre Soma estaba en la vereda caminando, y él contaba que él estaba atento a que no hubiera coches de los alrededores de la entrada de la escuela, o si había movimientos extraños. Le digo porque para mí fue una sorpresa, a pesar de que yo no era tan chico, tenía de 12 o 3 años. Claro, teníamos cierto cuidado y sabíamos que no alegremente podíamos andar haciendo publicidad de esto, pero era un lugar abierto, una parroquia, escuela, que había sus puertas, recibía gente, y adentro se desarrollaba esta actividad que consistía. En los momentos que ya esto se fue armando, les vuelvo a decir sobre la marcha, ya en las últimas etapas fue teniendo todo un espacio de adultos, donde se trabajaba con los adultos, las situaciones que se iban dando diariamente, adultos responsables de los chicos, o familiares, o que quisieran acercarse, que estaban vinculados con estos niños adolescentes, que también, si bien habían muchos chicos de edad escolar primaria, también habían jóvenes que fueron con el devenir de los años siendo adolescentes, estaban en secundarios y después un año más, que empezaban a estudiar alguna cosa terciaria. Había toda la parte de apoyo escolar, había todo un espacio jurídico. Imagínense que si bien era poco lo que se podía hacer judicialmente, permanentemente los organismos promovían que los familiares presentaran el corpus,
se presentaran declaraciones en los juicios y demás, aunque no se llevaran a cabo esos juicios, se realizaban acciones judiciales. Después toda esta documentación fueron las que se utilizaron en parte, más otras, los juicios cuando se habilitaron los juicios, en 1985 y posteriormente en el 2006, cuando se derogaron la ley de obediencia debida y curso penal. Todas estas acciones judiciales se guardaban en los juzgados y se fueron acumulando para esos juicios posteriores. En la parroquia también se desarrollaba, en la parroquia escuela, se desarrollaba también todo un espacio de recreación. Los psicólogos manteníamos a la vez encuentro con los encargados de la recreación, con los encargados de los adultos, trabajábamos problemáticas, tratando de pensar qué respuestas se podían dar ante estas situaciones que eran inéditas. Vuelvo a decir, ¿qué se respondía ante un niño diciendo dónde está mi papá? ¿Dónde se llevaron mi papá? ¿Quiénes se llevaron mi papá, mi mamá y mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi hermano? Nosotros mismos como profesionales no teníamos en claro qué responder. Hoy es fácil pensar esto, pero en ese momento, si bien uno podía trabajar cierta cosa ligada con lo verdadero, con lo que había sucedido, vinieron personas, se lo llevaron, muchos de los niños lo habían visto, era difícil pensar los efectos que esto producía en el niño, cuánto se podía decir, cuánto de incertidumbre de no saber que teníamos los adultos producía un efecto en los niños. Entonces, uno de los pilares con los que fuimos trabajando era cuáles son los requerimientos que tiene un niño para desarrollarse saludable, qué cosas necesita cualquier niño en su crecimiento. Y todo esto de alguna manera fue un dispositivo que reemplazó temporariamente y en la medida en que se podía trabajar con los adultos y con los niños, ir fortaleciendo estas historias para poder ir encontrando las respuestas, reemplazando temporariamente aquello que el Estado no proveía, ni obviamente instituciones de los entornos. Esto permitió que los chicos crecieran, se fueran fortaleciendo, los chicos, los adultos, en realidad todos. La conclusión posterior fue, esto fue algo que nos fortaleció a todos, nos permitió salir de ese momento por margen de salud mental, diríamos los psicólogos, y poder continuar nuestras vidas, desarrollando nuestras vidas de manera que estas situaciones de tal incertidumbre y donde el Estado había cortado toda función sobre los más débiles, los más vulnerables, que eran los niños, pero en general sobre la población, pudiera fortalecerse y tener nuevas redes que fueron las que se fueron construyendo desde los organismos, desde ámbitos sociales y demás, y esta población pudo salir a decir con tranquilidad que sus familiares habían sido víctimas del terrorismo del Estado, no aquellos demonios que habían sido en los comienzos. Vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Usted tiene muchas ganas de participar. Pues lo venía viendo, le pide que participar, le vamos a dar la oportunidad. Un aplauso para él.
¿Qué división? El primero de cera. Muy bien. Bien, imagínense, acá Tiago tiene una situación de que médica, ¿sí? Tiene un accidente, ¿sí? Imagínense que él es el hijo del desaparecido, yo soy el familiar que me quedo con él, ¿sí? Y el tema es, si yo lo llevo al hospital y saben el apellido, y están en una lista donde están buscando dónde está, y él se salvó porque justo ese día que se encontraban a los padres, él vino a jugar a mi casa, sí, con mi hijo, ¿sí? Con el primo. Y por eso zafó. Cuando fui a llevarlo a la casa, ya no estaba nada. La casa estaba de vuelta, no encontramos a nadie, ¿sí? Y entonces, ¿yo qué hago como pariente? ¿Voy a la policía? No, si la policía seguramente sabe, está en el asunto. ¿Cómo confío en la policía? ¿Voy a los militares? Menos todavía, ¿sí? Sé lo que está pasando. Entonces, ¿qué hago? Me lo llevo a mi casa. Pero no tengo la menor idea de cómo criar a él. Y él tiene un montón de cuestiones médicas. Y entonces, ¿qué hago? Al hospital no lo puedo llevar. Porque si lo encuentran con el apellido, porque había vigilantes en todos los lugares del Estado, todo estaba intervenido, ¿sí? El temor era muy grande, y como decía antes Gabriel, no era infundado. Ahora, los padres desaparecieron y él tiene la casa, y tal vez yo necesito para la obra social, necesito para mantenerlo económicamente, usar los recursos que tenían sus padres. ¿Y cómo hacemos? Porque legalmente él no puede disponer de eso, porque sus padres no están muertos. Oficialmente no están muertos, nadie los encontró. Por lo tanto, se presumen vivos. Por lo tanto, él no tiene para poder mantenerse económicamente. Ahora, él también tiene un montón de problemas de aprendizaje. ¿Y qué hacemos con él que hace algunas cosas que no le sabe, no me parece como que, ¿no? Piñón chico no puede salir de determinadas cosas. ¿Cómo ayudamos a él? Bueno, como dijo antes Gabriel, los psicólogos jamás habían visto lo que es la desaparición forzada de una persona, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico, Tiago tiene un montón de problemas. Y el tema es que no puedo confiar en el Estado para que lo ayude. No puedo recurrir a él. Ahí es donde viene la desesperación de la familia. ¿Qué hacen con estos chicos que quedaron solos, ¿sí? Con sus parientes, pero con parientes que no pensaban, no fueron que ya de entrada sabían que se iban a dedicar a cuidarlo, sino que de golpe sobreviene esta situación, ¿sí? Ahí es donde cala hondo la situación. Gracias, Tiago. Un aplauso para Tiago. Entonces, la situación ahí es donde se hace dramática, ¿sí? Porque por eso la gente que estuvo como, si bien como dijo recién, minimiza esto, se la estaban jugando. ¿Sí? Digamos, cada día que iban a ese lugar, podían caer los militares y llevárselo a todos los que estaban ahí. ¿Sí? No era joda. ¿Sí? Por eso, esa gente se la jugó en plena dictadura por esos pibes. ¿Sí? Cada uno apostando de la escasez de lo que sabía. El médico como médico, el psicólogo como psicólogo, el pedagogo en las cuestiones de aprendizaje. Digo, cada uno fue tratando de apostar para sostener a los pibes porque no había red, no había quien sostuviera. Vos tenés todas esas cuestiones que mencioné y sabés que tenés la obra social o un hospital público, tenés una escuela pública que te contiene. De hecho acá tenemos, ¿no? Cuando él hablaba de la red que trabajaba dentro del taller, digo, es similar a lo que nosotros hacemos
entre preceptores, tutores, el DOE, ¿sí? DOE me refiero a Natalia, a Soledad, a mí, ¿no? Que trabajamos en la dirección de la escuela, los profesores, que siempre nos comunicamos para tratar de sostenerlos a ustedes cotidianamente y sobre todo cuando tienen problemas. Bueno, ahí había otro tanto, ¿sí? Esto es la clandestinidad los días sábados. ¿Por qué los días sábados? ¿Adivinan por qué? Porque la escuela no funcionaba. La escuela estaba cerrada. Entonces, ¿quién iba a sospechar de que había gente? Y entraban por una puertita, así media desapercibida, ¿sí? La familia, ¿sí? Cada uno, iban apareciendo, ¿sí? Y mientras ese cura que decía, que era el que dirigía toda la obra, trataba de mirar a ver si aparecía algún falcón verde, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Los falcons, para muchos, son como nos da piel de gallina, ¿sí? Porque era un auto que usaban justamente la policía, los militares, y que muchas veces cuando veías uno de ellos, te agarraba julepe porque de golpe se ponían al lado tuyo, te abrían la puerta y te llevaban y te secuestraban, ¿sí? Digamos, a mí no me secuestraron, pero sí varias veces salía gente de un Falcon y decía, a ver, documento, contra la pared, ¿no? Y yo era un adolescente, imagínense, a mucha gente se lo llevaban, ¿sí? Por esas circunstancias. Entonces, no era cosa, las cosas eran bien serias, ¿sí? Entonces, y ahí el mérito también de esta gente que se la jugó en ese contexto de soledad, ¿no? Y una cosa que me llama la atención cuando hablo con ellos es que para ellos la familia son este grupo, no los parientes de sangre. ¿Por qué? Porque con muchos parientes de sangre no podían hablar de sus problemas, porque no los entendían. ¿Cómo les podían hacer entender esto de que estaban solos porque el Estado se llevó a sus padres? Lo único que tenían, ¿sí? Con el que podían compartir sus amigos eran los de este taller de los sábados, porque eran los únicos que podían entender lo que les pasaba a ellos. A vos te pasa lo mismo que a mí, por eso vos entendés. Cuando iban a sus escuelas, a sus actividades con sus parientes, la realidad es que eso había un montón de cosas que no podían compartir, ¿sí? Porque sentían que no los entendían, y era lógico. No, totalmente lo que está contando acá Javier. Por ahí quería agregar un detalle, que era que la idea no era que esto se mantuviera indefinidamente, sino poder ir, porque mientras se iban, de alguna manera, esta familia sustituta temporariamente lo que hacía era, en esa etapa, lograr que se fuera fortaleciendo para ir saliendo. O sea, no era reemplazar, sino ir tejiendo hacia afuera esos lazos que, les vuelvo a decir como antes, que fueron tejiendo los organismos, organizaciones sociales y demás, para que el Estado ocupara otro lugar, no el lugar de generador de terror. Y esto se logró con los años y la lucha de todos estos organismos y organizaciones sociales. Una de las cosas que también quería por ahí comentarles y que se puede conectar una cosa con la otra era el grupo de adolescentes y jóvenes de aquel momento, que eran muchachos jóvenes que algunos años después, algunos estaban estudiando, incluso uno de los primeros maestros jardineros que se habían formado, en general eran mujeres, Fernando. Y este era el grupo de adolescentes que después van a ver en el video. En el video aparece, no me acuerdo el nombre ahora, la que fue compañera, no Julieta, sino la
ustedes es que, como les decía antes, después se formó una asociación civil, CODECED, que empezamos a trabajar en los juicios de lesa humanidad en el 2006, y a partir de la desaparición de Jorge Julio López, el juez de la Plata Rosansky propone armar un dispositivo de acompañamiento a testigos, que hoy por hoy siguen por todo el país. En este momento se inicia en La Plata y nosotros, como la institución, teníamos trayectoria en el tratamiento con familiares víctimas del terrorismo de Estado. Nos pide participar y empezamos a armar este dispositivo. Yo, la idea era que en el momento que la persona tiene que declarar lo que vivió en la época de la dictadura militar, estoy hablando del 2006 en adelante, la persona revive a veces más, a veces menos, pero hasta llega a descompensarse a veces al relatar los horrores vividos o en su prisión, en su secuestro o en su operativo en su casa y demás. A mí me tocó acompañar a Pablo Díaz, sobreviviente de la noche de los lápices. Él declaraba en La Plata y fue una de las personas que llegan. A veces a los testigos que iban a declarar los podíamos contactar previamente, se les ofrecía acompañarlos, se tomaba contacto y se trabajaba para que la persona pudiera declarar sin sufrir, que la declaración lo ayude, sea reparatoria, lo que se llama reparatoria. Entonces se trabaja para fortalecerlo internamente, no sobre el relato, sino las cuestiones emocionales que se ponen en juego. Pablo Díaz dijo menos que él estaba preparado y que llegó ese día. Se trabaja un rato previamente en establecer un vínculo y después se sube con la persona arriba del estrado donde están los jueces. Yo recuerdo que él, dentro de la charla previa, contaba esos momentos previos a su secuestro y contaba de su militancia por el boleto como cosa común de los jóvenes de ese momento. Como chicos que salen, ustedes son chicos, en esa época se hagan un hombre grande, que salían a decir: queremos que el boleto de todos los días y hasta a veces 4 veces por día tenemos que pagar, el Estado nos ayude a que esto no sea un peso para las familias y poder acceder a la educación. Entonces, algo tan sencillo como esto, pero imagínense que en ese momento le costó la vida. Le costó la vida reclamar esto, le costó la vida algo que seguramente ustedes ven todo el tiempo, que alguien va a reclamar por algo en las calles o en la plaza o donde sea. En ese momento costó la vida. Y entonces Pablo contaba la importancia que representaba para él haber sido un sobreviviente y ser el portavoz de sus compañeros que no habían salido. Y me acuerdo que para él decía que era un compromiso que iba a mantener hasta los últimos días de su vida, no solo presentarse en los juicios, sino a la vez dar a conocer estos relatos en todos los lugares que se requirieran, ya sean a veces canal de encuentro, las cosas que ustedes por ahí pueden encontrar. Creo que yo fui un profesional que participó de esta primera experiencia en la escuela parroquia y de alguna manera siento que fui un estudiante y sigo siendo un estudiante permanente desde mi profesión. Lo único que creo que me guió fue sentir que el ejercicio profesional, la participación, ustedes como estudiantes del día de mañana, si estudian o trabajan, va a ser desde el lugar que ustedes sienten que son sus valores,
aquellos que les transmitieron sus familias y aquellos que creen que están en esos lugares. En aquel momento hacíamos lo que entendíamos que había que hacer por esas familias que estaban peor que nosotros. Peor que nosotros. Yo tenía mis propios desaparecidos, mi mejor amigo desaparecido, que mi hijo hoy lleva lo más hermoso que fue el nombre de mi amigo. Entonces, siéntanse y pongan pasión en aquellas cosas que ustedes quieren, creen. Y hoy, como decía Javier, esto que fue una experiencia de las pocas inéditas, riesgosas, en ese momento era sentir que estábamos haciendo lo que mi profesión me había enseñado y mis valores y parte de mi vida me había llevado a hacer. Después la vida me llevó a seguir vinculado con la temática, pero crean en lo que creen y en lo que sienten. Pónganle todo lo que tengan para dar. Santiago me mira con cara de otra vez, me va a tratar. No, dos cositas. Una, Gabriel es muy modesto, pero la realidad es que el laburo que hizo Gabriel con los médicos, con los abogados que estuvieron, con los maestros, ¿sí? Cuando llegó la democracia, sintieron que este bagaje de conocimientos era muy importante. ¿Por qué? Porque ya se sabía que faltaban de sus familias muchos niños y niñas y adolescentes. Y entonces, ¿cómo se hacía para recuperar a aquellos chicos que hoy decimos que fueron apropiados, ¿sí?, violentamente, ilegítimamente? ¿Sí? Bien, a partir de todo lo que ellos vieron que eran las secuelas que dejaba traumáticamente la desaparición forzada, hicieron un documento que lo presentaron en madres y abuelas de Santa de Mayo, ¿no? Bien, ese documento le sirvió a las abuelas y a la madre para empezar a ver algunos chicos que tal vez se enteraban que tenían problemas de determinadas características, llamativos, ¿sí? Y entonces podía ser, porque ya lo habían mencionado, esas características eran fruto de una desaparición forzada, ¿sí?, de sus padres, les servía entonces para poder identificar a chicos que habían sido apropiados, ¿sí?, que estaban con otro nombre, con otra familia, etc., ¿sí? Y eso empezó también a ser una herramienta, ¿no?, en la democracia, y ellos habían terminado el taller, pero siguió siendo eso una herramienta que hasta el día de hoy sirve para poder seguir identificando a hijos de desaparecidos, ¿sí? De hecho, el equipo de abuelas de la democracia arma un equipo de profesionales que estaba Mica Guarino, Norberto Link, que era el médico pediatra, estaba Diego Nenet, mi hermano que era profesor de educación física, integran todas las proyectos de abuela en la época de Chicha Mariani, antes de la carrera. Bien, o sea que fíjense, este trabajo, ¿sí?, también sirvió incluso ahora a nivel internacional, porque la situación ahora de lo que pasó en Argentina también sirve para, como fuente de estudio, para comparar situaciones de desaparición forzada también en otros países, ¿sí? Digamos, ese trabajo sigue dando frutos, ¿sí? Ahora tengo otra cuestión que es lo que veníamos hablando con Quinto Segunda antes, que es esto. Quinto Segunda me hizo una apuesta, me dijo que seguro ustedes sabían quién era Julio López. Levanten la mano, ¿quiénes saben quién es
Julio López. ¿Ves cómo me da miedito? Bien. Él lo mencionó, ¿se acuerdan? Dijo Julio López. Bien, Julio López fue una persona que fue desaparecida, después logró salir, o sea, se salvó de desaparecer definitivamente y fue en los primeros juicios, fue contra su captor, ¿sí? Habló y denunció a su captor, dijo todo lo que le había pasado, ¿sí? Bien, en democracia, ¿sí? Bien. Una sola cosita. Ustedes imagínense que tienen que ir a contar todas estas cosas para imputar, para acusar, como dice Javier, a el que los torturó, los maltrató. O sea, Jorge Julio López se presenta y declara. Testigo que vivió cosas, declara. Desaparece el testigo. Al juicio siguiente porque este fue el primer juicio. Al juicio siguiente, que fue el del cura Bernich, que participaba en las torturas, un cura que participaba también. El juicio siguiente, el doctor Rosati, que era el presidente del tribunal, decía: no va a venir ningún testigo, porque imagínense el horror. Eso fue a nivel nacional, todo el país hablando de eso, los canales de televisión, todo. Imagínense que nadie iba a querer declarar el año siguiente. Entonces, por eso el juez Rosati arma el dispositivo de acompañamiento. Los psicólogos acompañamos, apoyamos. ¿Quieren saber una cosa? Declaró casi el 100% de los testigos. Casi el 100% de los testigos acompañados con nosotros y demás. Pero la gente digo, para valorar la reacción de la gente que tenía que declarar, dijo: no nos van a asustar y vamos por más justicia. El tema es que Julio López, después de un día, desapareció en plena democracia, ¿no? Como hoy estamos en democracia. Desapareció, se ofrecieron, hasta el día de hoy se ofrecen para poder justamente saber qué pasó con él, y sin embargo no sabemos qué sucedió, ¿sí? Por eso quiero decir, la gente que fue responsable de todas esas cuestiones violentas, hasta el día de hoy siguen estando, ¿sí? Con la impunidad, entre otras, la de que no sabemos qué pasó tampoco con alguien que se la jugó en plena democracia para buscar justicia, ¿sí? Así que para pensar, ¿sí? Porque pasó en democracia, nos puede pasar también a cualquiera de nosotros, ¿tá? Bueno, muchas gracias a Gabriel, espero hacer bien para seguir pensando. Agradecemos a todos los profesores del área de comunicación que colaboraron en el acto, a Javier Barbosa por contactar y entrevistar a nuestro invitado, a Federico Maldonado por ocuparse del discurso, a Mabel Prol y a Daniel Franco a cargo del sonido, y al Centro de Estudiantes por las láminas que ilustraron en la cartelera. Damos por finalizado el acto de conmemoración de los derechos de los estudiantes secundarios. Por favor, les pedimos que guarden las